walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk up. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Muy buenos días, ¿cómo están? Miércoles 3 de septiembre y nos encontramos en el estudio de Radio Perio una vez más para emitir este programa que se llama, el segmento de hoy, Señora Patotera, de la programación de Dónde Vamos a Parar. El lunes pasado reflexionamos un poco acá en la editorial de cuánto realmente es lo que estamos dispuestos a tolerar para seguir sosteniendo un modelo del país como el que tenemos hoy en día. Nos cuestionamos realmente cuál es el punto de inflexión que nos puede hacer resignar cuestiones morales de no me gusta determinado referente político, no porque estos robaron, no porque estos están sucios. Dejar de lado todo eso para objetivamente construir un país donde no todo es la crueldad y donde la ficción no sea la realidad atroz que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y previa a la semana de las elecciones, o sea, estamos en previa semana de elecciones legislativas, algunos dicen que se juega un país, que es la oportunidad para cambiar la realidad que estamos viviendo. Todas las frases que resurgen, obviamente, de plenas campañas políticas de cara a las elecciones. Y yo claramente coincido con eso, coincido en que cada elección es un momento central en la vida de un ciudadano, en la historia de un país,
Pero no solo porque es un derecho, sino porque también es una obligación que tenemos como argentinos. Pero yo no malinterpreto a la gente pensando que no entienden la importancia del voto, sino que entiendo que nadie los está realmente convocando a votar. Y no porque no vayan y hablen con los vecinos, ni propongan proyectos, sino porque cuando están en el poder se venden bancas, se compran jueces y tardan 1000 años en determinar un fallo. Y lastimosamente, hoy en día estamos en un país de decadencia por errores, del partido político anterior, porque tampoco nos podemos hacer los boludos y decir que todo esto es culpa de la derecha, porque todo esto desencadena de los errores que se cometieron de antemano. El cuatrimestre pasado, además, hablábamos con Fernando Borroni, periodista, quien también dio clases en esta casa de estudios, y coincidíamos en que, por ejemplo, la foto de Olivos fue el punto de quiebre del gobierno anterior de Alberto Fernández. Y ahora que se les dio la pauta de que con este gobierno íbamos a estar mejor. ¿Qué nos dio esa pauta? Si votamos a un tipo que en plena pandemia salía a las calles a decir que la pandemia era una mentira, que nos estaban confinando al pedo, que las vacunas eran un error, que nos encerraban sin un propósito, y al mismo tiempo la gente se estaba muriendo. Entonces, no los votamos por la foto de Olivos, pero bancamos a estos que ni siquiera respetaban el aislamiento. ¿O nos olvidamos también de eso? Esos que hoy corren porque la gente no los aguanta en la calle, que se suben a una moto y los tiran de la camioneta porque no se bancan ni entre ellos, porque están tan sucios, son los mismos que crearon esta propia Argentina en decadencia. Veníamos hablando, no es de ahora que esto nosotros lo venimos hablando, sino que hay más de 2 millones de argentinos que hoy viven del pluriempleo. El salario docente cayó más de un 40%. Justo ayer me reuní con mi tía y me decía que bueno, esta parte del año es más corta para vos porque siempre terminan antes, ustedes pueden adelantar las materias, podemos promocionar las materias gracias a una política de esta institución. Y yo le digo, no, la verdad que no. La verdad que eso no pasó el año pasado. La verdad que el cuatrimestre pasado fue también bastante difícil de llevar a cabo. Y me preguntó por qué. Y yo le digo, porque no paramos de tener paros. Porque a los docentes y a los trabajadores no docentes de esta facultad y de todas las universidades públicas del país no les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces los estudiantes tenemos que seguir viniendo porque se atrasan las clases, se atrasan los parciales. Es toda una bola de nieve, como ustedes ya sabrán. Además de que, bueno, hay otros factores como que la informalidad laboral supera más del 42%, ¿no? Quiero pedir a producción el video que le hace Pedro Rosenblatt a la periodista y ex legisladora libertaria Marcela Pagano. Escuchemos un poco lo que dice y seguimos conversando de estos temas. ¿Cómo? ¿El que opina distinto es un ensobrado? ¿El que opina diferente es un golpista? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces ahí arrancan las diferencias. Lo que pasa es que mientras yo pude trabajar, él que me decía a mí, bueno, mira. ¿El Javier o Martín Menem? No, Martín Menem, que decía, hagan lo que les pedimos, levanten la mano. Pero esperá, discutamos los proyectos de ley, ¿para qué tenemos las reuniones de bloque? Bien. No, en las reuniones de bloque solamente se comían empanadas de jamón y queso y nada más. ¿Pero quién nos va a explicar esto? Yo necesito saber este detalle, por ahí, bueno, tenía algún asesor que me daba una mano. Y después las propuestas. A mí, vos y los contribuyentes me pagan la dieta para trabajar, para presentar propuestas. Yo presenté casi 50 proyectos de ley y eso les molestó. Porque te mandaste, digamos. Porque no lo consultaste. Porque no fuiste cordera. Es que no querían que presentemos nada. Yo te invito a que busques al resto de la Libertad Avanza de los diputados qué presentaron, qué iniciativas. Entonces yo considero que si me metí en esto es para ser seria. Y si yo no tengo ideas, y si yo no tengo propuestas, no tengo que hacer absolutamente nada sentada en una banca. No sé si esperan realmente que nos hagamos los sorprendidos cuando los echan finalmente del gobierno y salen a hablar de las barbaridades que pasan en la interna debajo de la mesa en la legislatura. Realmente, si quieren, nos juntamos a charlar y repetimos, como muchas veces me dice mi abuela cuando vuelvo a mis pagos, ¡qué horror! Tienen que irse del gobierno, estos roban todos, es una barbaridad. Perdón, Pagano, vos asumiste con este gobierno y vos tomaste las responsabilidades de lo que militaban. Estos asumieron con un video
haciendo un desfile en la calle, corriendo con una motosierra, diciendo que venían a destruir el Estado, diciendo que venían a quemar el Banco Central, que venían a destruirlo todo, que venían a sacar a los ñoquis. Así cerraron ministerios, bajaron políticas públicas, agredían públicamente y agreden hoy públicamente a la gente, no pueden ni siquiera tener un debate sin gritar. La vicepresidenta dice que la última dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia fue una guerra. Y el presidente reivindica como heroína a Margaret Thatcher. También dicen que la historia nuestra fue mal contada y que España quedó como el malo de la película. Realmente no entiendo que ahora vienen y salen y dicen no, es un horror lo que están diciendo, lo que pasa interna, yo estoy limpia. Se quieren limpiar las manos previo a las elecciones y no saben ni siquiera cómo hacerlo. Tenemos también el video de Jorge Rial, de Argenzuela, que cuenta la censura que están ejerciendo sobre el canal Carnaval Stream. ¿Lo pasamos? Este programa, Carnaval Stream, estamos todos bajo la mirada, la lupa del Estado Nacional que nos está prohibiendo, y ya está esto firmado por un juez, donde no podemos poner el audio. Digo él, porque hasta ahora no hay más. Un audio que el viernes empezó a recorrer los medios, donde se escuchaba a Karina Milei en una reunión que el gobierno, según Adorni, habría ocurrido, según ellos, porque personalmente no tengo un solo dato, un solo detalle, un solo indicio que diga que fue en la Casa Rosada, como dicen ellos. Nada, ¿eh? Pero ellos creen que sí. Eso está prohibido, no lo podemos poner. Censura previa se llama esto. Es un acto de censura. Previendo que haya más audios, o videos, o vaya a saber qué. Pero es un acto de censura. Es un acto totalitario de un régimen que va camino al totalitarismo. Rial ahí está contando un poco de la situación. Recapitulo, ¿se dice? Recapitulo un cachito. El viernes 29 de agosto, Karina Milei solicitó una cautelar para prohibir la difusión de cualquier chat, audio, foto o video relacionados con ella, argumentando que podrían haber sido obtenidos de manera ilegal en Casa Rosada y afectar su honor. Y la medida pidió que abarque todos los medios, redes y plataformas en pleno escándalo con la Agencia Nacional de Discapacidad. Todo esto también participa el juez federal Alejandro Marianello, que nada, básicamente es lo que había mencionado un poco antes, ¿no? Cómo se compran los jueces y cómo se compran cualquier tipo de firmas. Ahora, cuando hay que hacer justicia no hay nadie, todos llegamos tarde, la gente se termina muriendo y ahí los jueces siguen cobrando fortuna mientras la gente igualmente se muere de hambre. Ahora, también se menciona esto, Rial menciona, estamos viviendo un gobierno totalitario. Claro, ahora que los apretan a ellos, estamos viviendo un régimen totalitario. Cuando agredieron a Roberto Navarro, cuando denunciaban a los periodistas, cuando hacían campañas de odio hacia determinadas personalidades, por ejemplo, a Lali Espósito, porque además en un contexto que siempre se ataca a las mujeres, ¿no? Que le censuraban los chats, que no se podía dar like, ni retweet, ni comentar, nada a los tweets de Lali Espósito porque el presidente de la Nación estaba en contra y decía que era una correra y que vivía del Estado. Cuando recortaban las políticas públicas, por ejemplo, cuando decían que la salud sexual integral le metía cosas sucias a los niños, cuando decían que ser homosexual es pedofilia, cuando desfinancian hospitales y universidades públicas, cuando en las estaciones de tren te ponían en los parlantes que éramos unos violentos y que la nación estaba en peligro por culpa nuestra que nos íbamos a manifestar, cuando llenaban Constitución de policía para que nos revisen las cosas, que nos revisen la ropa, que nos revisen los bolsillos, las mochilas, cuando gasean niños y adultos mayores, ahí no vivíamos en un régimen totalitario. Ahora, cuando les piden que muestren los datos y a ellos los embarran y los asustan, ahí es un gobierno totalitario. Ahí estamos en la ruina. No me hablen, por favor, ahora de que están asustados, porque esto, el gobierno lleva casi 2 años así. Y acá lo venimos contando, y los estudiantes venimos militando, y los adultos mayores tienen que salir a volver a hacer changas, a volver a hacer budines, y salir a la calle a comprar.
Hay que hacer de todo. Parecen los niños cuando van a la playa y venden pulseritas. Así estamos. Pidiéndole a la gente que vuelva a salir a trabajar porque no te alcanza. Criticamos al gobierno anterior y decíamos, no, qué mal que estábamos, que había inflación. Juegan con un trauma sociocultural argentino, el valor del dólar, meten mano, presionan. Pero la gente tiene que salir a trabajar más. El día se le termina y igualmente no llega a fin de mes. Pero antes estábamos siempre peor, ¿eh? Es así, se van pateando la pelota unos y otros. Es una vergüenza. Y les pido que no traten de boluda a la gente. Quiero que mostremos el video de Catopodis, puede ser. Lo intentaron barrer en una estación de tren en Caseros cuando estaba hablando con un vecino. Ahí va. ¿Están bajando gente? Sí, nada, pero por temas de opinión. Ah, ¿de qué es la fábrica? No, es una importadora. Mira. Importando lechera. Buen día, ¿cómo le va? ¿Me puede pedir que se pueda retirar de la educación? ¿Por qué? No puede entregar folletos. ¿Quién dijo? Superior de Migración. El CTS es la central de... No, pasámelo al hombre que hablo con él. Pásamelo. No te quiero incomodar a vos, pero no, pues ¿cómo no va a poder...? Claro, no, pero ahora hablo con él, ¿cómo no va a poder entregar volante? Democracia, estamos en una república. Y Es una vergüenza. Catopodis está hablando con la gente hace meses. De hecho, yo, antes de que arranque el año, pude presenciar una reunión que se hizo en el interior de la provincia de Buenos Aires, de cómo iba a los lugares y escuchaba lo que tenía que decir la gente. Eso es lo que tienen que hacer los políticos, realmente estar escuchando lo que le pasa a la gente, escuchando las necesidades, charlando. Ni los periodistas, ni los políticos, ni los jueces, ni el presidente de la nación, ni su hermana tienen la potestad autoritaria de salir y decir cómo tenemos que vivir el resto. Ustedes trabajan para nosotros. No tomen de boluda a la gente porque la historia los va a condenar. La historia los va a condenar. La estamos pasando mal, la gente se está manifestando y después nos tratan de violentos a nosotros. Como pasó en el interior del país, en el interior de la provincia, que salen y que la gente va y les dice, el 3%, hermano, el 3%. Y sí, obvio, porque se le rieron tanto tiempo a la gente. Y es una vergüenza. Pero no me quiero extender más, porque además yo ya me doy rosca y esto es un desastre. Tenemos una gran mesa, tenemos una nueva integrante del equipo en A Dónde Vamos a Parar, así que vamos con un separador y ya arrancamos el resto del programa. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Entender que no puedes hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Ahí volvimos y a diferencia del cuatrimestre pasado, hoy me acompañan dos grandes comunicadoras, Chabela Dona y Nerina Van Domcelar. Ahí está, me estoy aprendiendo los apellidos todavía, me cuesta un poquito. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, Manu, ¿vos? Bien. ¿Cómo va, Neri? Por suerte, todo tranquilo. Bien. Chave, vos venías igual, estás los martes. No Sí, es que yo venía no los es que sos martes. nueva para estas cámaras. No, me incorporé a Señora Patotera, eso sí es una novedad. Eso es una novedad. Y Neri, vos, bienvenida al estudio de Radio Perio. Muchas gracias, estoy muy contenta, la verdad, de estar acá y nada, aportar. Estoy muy contenta, realmente. Perfecto. Chavi, contame un poco qué está pasando con PAMI y los sobreprecios. Bueno, en estos días hubo una investigación reciente, más llevada adelante por Luciana Geu, una periodista muy reconocida que trabaja en TN. Entre ella y otros colegas más, la realidad es que hubo un descubrimiento que había unos sobreprecios en PAMI respecto a la compra de lentes intraoculares. Esto tiene que ver con la punta del iceberg, quizás, de muchas cosas que están saliendo de cara al gobierno, de cara a los hechos de corrupción, y esto quizás no se puede llamar tan apresuradamente de corrupción, pero sí es una investigación que está en curso y que es de mínima irregular. Esto tiene que ver con que hasta julio de este año el sistema funcionaba de forma que los oftalmólogos compraban lentes para las operaciones de cataratas y luego el PAMI las reembolsaba, ¿no? Como Sí. que había esa distribución.
Después hubo un cambio de modalidad a partir del 1 de agosto, donde directamente el PAMI cambió la modalidad, centralizando ellos la compra de estos elementos y después la distribución de los lentes a los respectivos, directamente a los 5 laboratorios que hacen la distribución, ¿no? Esto supone un cambio de modalidad simplemente, y hasta ahí podemos pensar que eso está bien, digamos, porque es solo un cambio de modalidad y vos podés creer que a mayor volumen, mejor precio te van a hacer, ¿no? Eso es lo que arrojaba supuestamente en el común del razonamiento el cambio de modalidad. Pensamiento crítico. Claro, esto es en teoría cómo debería funcionar cuando uno hace este tipo de cambios. Sin embargo, hubo una investigación, como decía recién, a partir de Luciana Geuna y otros colegas, que descubrieron que había en esta nueva modalidad y en esta nueva compra de estos lentes para cataratas sobreprecios, ¿no? Vamos a pedir el video de Luciana Geuna, la parte 1, para empezar a adentrarnos en el tema y cómo fue esta cuestión. Y después vamos a comentar. Porque cuando vos vas a la licitación, que es la 1560, y vos pones la factura de compra, que si vos, Ernesto, o yo llamo ahora al laboratorio, misma marca, mismo laboratorio, misma lente, no es que ellos están comprando unas mejores o lo que sea, es misma marca, mismo laboratorio, misma lente. Yo pasé ayer 4 ejemplos de facturas de compra de las lentes versus la licitación, están con una diferencia de 5 veces. O sea, una lente que es bastante más barata de lo que yo creía, de estas monofocales tradicionales, laboratorios, sale más o menos 36.000 pesos más IVA, y las están pagando, depende cuál, porque se distribuyó a 5 laboratorios esta licitación, 5 veces más. Bueno, ahí como decía Luciana Geuna, el problema que hubo y lo que se descubrió a partir de este cambio de modalidad es que ellos no quisieron hacer un cambio de modalidad para encontrar precios mejores y que después los jubilados que acceden al PAMI y necesitan estos lentes para operarse de cataratas puedan tener un mejor precio, sino justamente para controlar ellos la compra y cobrárselas más caros. Como decía Luciana Geuna, de 4 a 10 veces más caro. Sí, no, una locura. Claro, y estamos hablando de las personas, hablábamos estos días mucho de los discapacitados a partir de lo que pasó con Españolo, y esto también se trata como de las personas, digamos, más vulnerables que tenemos en nuestro país, que son los jubilados, están los discapacitados también a partir de lo que pasó con Españolo, que son digamos, causas que tocan muy sensibles las fibras de las personas, porque estamos hablando justamente de las personas que no tienen esos recursos, que incluso les cuesta mucho acceder a las cosas que ellos necesitan para vivir dignamente. Y acá tenemos un cambio de modalidad del PAMI que los perjudicó, digamos, a partir de estos sobreprecios. Entonces, como decía Luciana, algo que vos conseguías a 36.000 pesos, ahora lo estás consiguiendo, por ejemplo, a 150 o 280.000 pesos, que es una locura, es 5 veces más de lo que... No, terrible. Y el precio de una jubilación también. Sí. No, y olvídate. ¿No? Como que si estamos hablando de jubilados también, que están en una situación de emergencia, que nunca les aprueban el presupuesto ni les suben el bono. No, total, es que los jubilados justamente son los que peor cobran en este país, entonces que hagas estos chanchullos, no solamente que está mal desde un lugar ético y moral y es delictivo, digamos, sino que también te estás metiendo con personas que realmente no pueden acceder. Tenemos una segunda parte para hablar de también el tema de la calidad, ¿no? ¿De los medicamentos? De los lentes, ¿De sí. los lentes? Sí. Yo te juro que cuando apenas lo vi pensé que no podía ser cierto. ¿Viste? Cuando vos decís esto no puede ser así, yo me estoy equivocando con algo. Pero empezamos a cotejar. Además de que el chat, si vos ves el chat de los oftalmólogos, no sabes lo que es. O sea, es espanto y todo el mundo diciendo esto es un desastre, esto es un curro, alguien que me explique qué pasó. Pero supongamos que eso puede ser un error de ellos. Yo me puse a elaborarlo periodísticamente en profundidad hablé con referentes históricos del PAMI, les mostré todo, les pasé las facturas, sabían de qué estábamos hablando. Y porque todo el mundo coincide en que es un sobreprecio escandaloso. Todo el mundo coincide en que no tiene explicación, por lo menos el precio que están pagando por un producto que si vos lo compras o yo lo compro nos sale 4 o 5 veces menos. Yo te juro que cuando apenas... Bueno, ahí esto que decía Luciana, de bueno, yo fui a investigar, hablé con gente del PAMI, le pregunté por esta situación y ninguno se hacía cargo, tiene que ver con que hubo, además de que hubo sobreprecio en los lentes intraoculares para la gente que se opera de cataratas, hay una cuestión de bajar la calidad, ¿no?, de este producto. Por ejemplo,
uno se puede hacer la pregunta de la calidad es una excusa para elevar el precio, ¿no? de estos elementos y decir, bueno, te lo cobro 4 veces más caro, pero es mucho mejor. No, ni siquiera eso. Y eso también es lo escandaloso, porque cuando los periodistas fueron a consultar a PAMI, argumentaron que no se podían comparar porque estos eran de mejor calidad. Pero la realidad, lo que pasó es que cuenta Luciana también que hay como una sustancia que pertenece a estos lentes intraoculares que no sé si la voy a decir bien, pero es una sustancia vascolástica que es como la que tiene que funcionar bien para que el producto sea de buena calidad. Y estos productos no justificaban esa diferencia porque hubo denuncias de que hubo jubilados que accedieron a estos elementos que le proveyó PAMI y esta sustancia no estaba en buen estado. Uno de los laboratorios entregó lentes defectuosos que terminaron con jubilados con inflamaciones en los ojos. Terrible. Imagínate No, para una alguien locura. que se opera de eso y que ya de por sí es muy tedioso que te metan los elementos esos en el ojo y es una zona muy débil. Delicada Claro. también, y sobre todo para hacer un seguimiento lo que cuesta acceder a un turno con un médico del PAMI también, por la excesiva demanda que hay, o sea, eso Tal cual. también. Y la movilidad de los jubilados también de tener que ir al médico. O sea, hay un montón de factores que son perjudiciales para la salud de estas personas y que no se están poniendo en visibilidad, ¿no? Y que también perjudican cada vez más esta situación, o sea, creo que es una indignación total por parte también como que sigue un ataque del gobierno nacional también hacia los más vulnerables, hacia los jubilados, con todo esto que vos contás también, Manu. Sí, tal cual. Así que bueno, esos lentes que ellos proveían lo tuvieron que sacar de circulación porque le causaron lesiones muy graves en los ojos a los jubilados del PAMI. Encima de que te cobran carísimo, encima de que vos no tenés la plata para pagarlo y ponerle que la ponés porque lo necesitas, después te vienen lentes de mala calidad que te terminan en el hospital. O sea, es como todo un sinfín de... Una bola de nieve. Sí, una bola de nieve No que no termina más. para, de hechos que nada, y que se escapan de lo que en realidad debería ser la tarea del gobierno, que sería, y de los organismos del gobierno, en este caso PAMI, que es cuidar a los abuelos y a las abuelas. Bueno, para mí es importante poner la lupa en esta cuestión porque justamente estamos hablando de los más vulnerables de nuestro país, personas que vienen ya peleando por sus jubilaciones todos los miércoles, bancándose los palos, bancándose que los gaseen, como vos decías en tu editorial recién. Y bueno, encima tenemos este tipo de cuestiones. Pero cuando yo decía recién como que esto es la punta del iceberg, me refiero a que igual ya hay varias puntas del iceberg, si se puede decir, en el gobierno nacional, porque toda esta semana nosotras que estamos constantemente en contacto con los medios de comunicación y con la información, pudimos ver que fue como la semana más trágica, creo que del gobierno nacional desde que asumieron, porque hubo un sinfín de hechos que se fueron destapando uno a uno, como si uno destapara el otro. Me dio la impresión como de que saltaba uno y saltaban todos. Total. Y se están pisando entre ellos también, ¿no? Y que también es un escenario bastante crítico para la situación de ahora de las elecciones, la verdad. Así que es como... No es casual que salga todo esto No, previo a eso es elecciones verdad, eso también. es verdad. Hay un par de nombres manchados que están tratando de lavarse las manos y salir ilesos. Para mí, esa es por lo menos mi opinión. Sí, es que en realidad yo leía mucho, estuve como interactuando con gente en Twitter y muchos decían como, bueno, pero es un carpetazo, es obvio que es por las elecciones. Sí, pero los carpetazos funcionan así, o sea, vos los tirás en el momento que más daño puede hacer, pero vos tratás sobre un hecho que en definitiva es así. El carpetazo no, digamos, el momento en que vos lo tirás no impugna el hecho de que ese suceso haya ocurrido. Sucedido. Lo mismo pasó con la foto de Olivos, que yo la nombré en la editorial. Salió previa a las elecciones cuando había sido anterior a ese momento donde salió publicada. ¿Qué? Claro, también lo dice ahorrarle. Y es como que también yo siento que sus militantes como que se excusan también en eso, como esto salió ahora para un ataque hacia ellos, vulnerarlos. Y yo creo que es un poco en donde se esconden ellos también. Sí, pero también es como si, yo pienso, como respuesta, ¿no? Como posible respuesta a esos militantes, es como si quienes militaban en el gobierno de Alberto Fernández se hubiesen enojado porque en agosto, cuando a días de las elecciones, sacaron el video de el brindis en Olivos. Y no, la realidad es que tocó hacerse cargo de ese video, porque más allá de que sí, que lo tiraron como una bomba previo a las elecciones, que si no me equivoco también eran de medio término, en el 2021,
Alberto se hubiese enojado o quienes estaban en el gobierno se hubiesen enojado porque las tiraron o incluso que los mandaran a censurar, porque ahora en un ratito también vamos a hablar de eso, ¿no? De que incluso ya lo introdujo Manu en la editorial, que es el pedido de censura previa a estos periodistas que quieren poner un manto de luz en lugares donde ellos intentan ocultar un montón de cosas. Pero la realidad es que más que mandar a censurar o enojarse por el momento en que los tiran, toca hacerse cargo, muchachos. Sí, me parece que va por ahí. Y además, yo quiero mencionar una cosa. Nosotros venimos laburando un montón de cuestiones que quiebran un poco la imagen con el accionar que viene ejecutando el gobierno nacional. Digo, no hace falta que salgan a la luz las coimas para decir que este es un gobierno nefasto, porque hay mucha gente que empezó a cagarse de hambre. Hay mucha gente que está en situación de pobreza y eso lo vemos acá en nuestras calles, siquiera. O sea, esto corrompe un poco la imagen moral del gobierno nacional, no obstante ya venían embarradísimos. Sí. Digo, eso también hay que mencionarlo. Entonces, sí, tal cual. Para nosotros esto no es como un punto de inflexión, sino que ya lo veníamos viendo y lo veníamos contando también en nuestro rol acá en la radio. Sí. Te quiero preguntar, ¿cuál es el rol de Karina Milei en todo esto? Bueno, algo muy importante que tenemos que dar cuenta es esa figura que nosotros veíamos quizás como más sombría, como que siempre estaba medio tras bambalinas. A sus espaldas. Claro, que es un poco la figura que ocupa Karina Milei, que si bien es secretaria general de la presidencia, es una figura que siempre nosotros vimos como escondida y en realidad el que siempre salía en las cámaras era Javier Milei. Ellos funcionan un poco así, funcionan como un equipo donde ella está detrás y hace el trabajo, digamos, que no se ve, y él hace justamente las apariciones frente a las cámaras, las apariciones que tienen que ver con su personalidad, digamos, a los gritos y todo lo que ya conocemos del presidente Milei. Pero la realidad es que ahora Karina apareció en el centro de la escena, algo que nunca había sucedido, o empezó a pasar a partir de la estafa Libra, que fue quizás el primer escándalo de corrupción que tuvimos allá por el 14 de febrero. Creo que todos nos acordábamos qué estábamos haciendo ese día cuando salió esto en Twitter, ¿no? Cuando explotó todo esto. Y bueno, esa fue la primera vez que Karina Milei apareció como una de las responsables de llevar a cabo o adelantar, digamos, como esta cuestión de la estafa Libra a Milei, porque supuestamente ella fue como la que lo acercó a eso. Después, en segundo lugar, Karina aparece por segunda vez ligada a la recaudación de fondos, en este caso como hablaba recién Manu, el famoso 3%, que ahora ya es jingle, está... Sí, lo tenemos, lo pedimos. Sí, está en todos lados, lo vi el otro día en un boliche, se lo vio en el subte también. Yo vi videos que aparecían en los boliches, sí. Lo tenemos que agregar a la botonera. Total. Bueno, todo a partir de un jingle de gelatina que, bueno, ellos hacen como un trabajo maravilloso con esos jingles que pese a que las cosas son muy, muy tristes en el panorama, esos jingles en particular nos alegran un poco el día, ¿no? Motorizan un poquito, también hay que decir. Y que también pasaron de fuera del programa también, como más de la audiencia de gelatina, esto se fue difundiendo y se hizo, es como decimos, tipo muy grande, hasta pasarlo en boliches, en lugares ¿Será el tema del verano? ¿Será? ¿Acaso? Pareciera, todo va para que sí. Bueno, cuestión que a partir de lo que pasó con las coimas de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, con el titular Diego Españolo, donde se lo vio a él, o donde se lo escuchó, mejor dicho, a él, como si fuese en una situación de restaurante, porque se escuchaban como los platos, los vasos, como que se escuchaba como todo ese sonido ambiente. Pareciera, bueno, ser que alguien lo grabó y a partir de eso él le advertía, él le contaba a una persona que le había advertido a Javier Milei que su hermana cobraba coimas de la ANDIS, ¿no? A partir de la droguería suizo-argentina y que había como todo un entramado ilícito de cobro y pago de coimas. Esa fue la segunda vez que se la asoció a Karina Milei, digamos, con una cuestión de recaudación de fondos. Pero hay algo que yo quiero mostrar acá, que es un libro que es de Victoria De Masi, que se llama La hermana, el jefe, la soberana, que es un libro de una periodista que a mí en particular me gusta muchísimo, que es Victoria De Masi, y ella fue como la primera que hizo una biografía de ella, porque la verdad que no se conocía, ni se conoce tanto al día de hoy de Karina Milei, pero el libro lo que dice, y Victoria incluso lo repite mucho en las entrevistas, que Karina siempre fue como la recaudadora de Milei. O sea, como que Karina siempre hizo como ese rol de desde llenarte la heladera hasta cobrar algo de un trabajo.
Ella incluso, yo lo leí hasta la mitad, me falta terminarlo, ella hizo todos trabajos que tienen que ver como con secretaria, con cosas administrativas, organización de eventos, como tiene una cosa muy meticulosa con todo lo asociado a esas cuestiones. Y también hay una cuestión que nada pasa, digamos, por Javier Milei sin antes haber sido filtrada por Karina, Como ¿no? un poco la productora del personaje Milei, ¿no? Sí, tal cual. Acá tengo como una cita donde se lo explica, digamos, muy explícitamente, como esta cuestión de que ellos no son uno sin el otro y que no se puede llegar a Milei sin Karina y sin que ella te dé el visto bueno, digamos, para que puedas hablar con su hermano y que funcionan así como un equipo. Bueno, acá Victoria dice: háblalo con Cari, era la frase que Javier llevaba en la punta de la lengua. Karina ya manejaba la agenda de su hermano. Para entrevistar a Javier en un programa de televisión o en una radio, los productores tenían que hablar con ella. Lo mismo sucedía si una casa de estudios, una empresa o una organización de jóvenes pedía una charla con Milei. Un viaje para ofrecer una conferencia, háblalo con Cari. Un mensaje del estudio contable, háblalo con Cari. El pedido de un productor de TV, háblalo con Cari. Bueno, hay como una cuestión como súper endogámica, digamos, de ellos. Entonces hay una cuestión acá que es, sí, el escándalo del 3% la tiene como protagonista Karina, pero ¿qué tanto no podía saber Javier, no? Porque Obviamente sabía porque ellos hablaban todo. De hecho, si no, corregime si me equivoco, pero Victoria nunca pudo contactarse con Karina explícitamente, Claro. sino que reconstruyó su imagen a través de distintos testimonios de sus círculos cercanos, que eso también habla de la calidad periodística del relato. Sí, y todo, por lo que yo tengo entendido, la mayoría de los testimonios son en off. O sea, nadie quiere Poner la cara. Claro. Mostrarse. Claro, porque a todos le da como un cierto, no sé si miedo, pero sí como un resguardo de decir, yo con esta gente no me quiero meter. Karina es una persona que, si bien se muestra tranquila y demás, es una persona como pesada. No se hace, o sea, nadie hace lo que... Nadie decide por fuera de Karina o de lo que ella quiera. Y si lo haces, te tenés que ir, digamos, Total. del gobierno. Yo creo que también crearon como esta imagen de un gobierno que, al utilizar también estos discursos de odio, lo ven como algo mayor, como si les tuvieran miedo, creo yo. Sí, y no es casual que los audios que se difundan y que intentan censurar sean audios en un contexto donde estaban todas las personalidades cercanas al círculo de Karina, entonces que ella no pueda identificar concretamente quién difundió esos audios. Tal cual. Y después otra cuestión que, más allá de Karina Milei, estaría bueno poner el acento, que un poco lo hizo Manu en la editorial cuando comenzó a hablar, es, bueno, ¿qué pasa a partir de estos hallazgos, ¿no? de Karina Milei, ¿no? De Karina Milei y de todo el entramado del gobierno, porque son causas que se van destapando una a una. Pero la realidad es que también hay ataques a la prensa, hay ataques a periodistas en particular, hay ataques a los periodistas que quieren mostrar los audios, porque bueno, el de Españuelo se grabó en un lugar que pareciera, por lo que les contaba recién, ser un lugar público, como si fuese un restaurante, pero después hay un montón de audios que supuestamente verán la luz en estos días y que ya uno ya lo ha visto, aunque no se confiesa ningún delito ni nada de eso, es Karina Milei incluso hablando de Martín Menem, se puede decir que hay periodistas que ya dijeron que ellos tienen más material, periodistas que pertenecen a Carnaval Stream, que incluso los iban a publicar hoy. La verdad que no estoy en contacto, pero quizás los publiquen hoy. Veremos qué pasa también. Porque Sí, esto sí. es minuto a minuto también la trayectoria de todo esto que está pasando. Y el día Total. de ayer, Jorge Rial participó de la Comisión de Libertad de Prensa de la Cámara de Diputados de la Nación a partir de esto que le pasó, ¿no? Si podemos pedir la producción, la foto y posteriormente los videos de Jorge Rial participando. Pero bueno, la realidad es que participó de una comisión de prensa que incluso él contaba que hace bastante que no se abría, denunciando no solamente lo que le pasó a ellos, sino también denunciando lo que pasó con Pablo Grillo. Bueno, ahí lo tenemos, la foto de Rial, participando de la comisión de prensa, de libertad de prensa de la Cámara de Diputados, porque... ¿Por qué participa, no? Porque hubo un pedido de allanamiento a la casa de Jorge Rial, de Mauro Federico, de todos los de Carnaval Stream, denunciando que si ellos no paraban de mostrar los audios de Karina Milei, se le iba a hacer un allanamiento a las casas, se les iban a quitar las computadoras del stream, se los iba a vaciar de todo tipo de contenido. Inclusive de Tobiashino,
que Tobillino, sí. Tobillino, que es el dueño del canal. Claro, que es el dueño de Carnaval Stream. Después también tenemos un video de Real hablando y contando por qué está ahí y a qué se debe también un poco la censura. Así que... Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra particularmente nosotros, pero mucha gente más, que lo único que estamos haciendo es informar sobre corrupción en este gobierno. Creemos que esta es otra etapa, que este gobierno en menos de 2 años sistemáticamente ha hecho un plan que fue primero reprimir, cuando vieron que nadie apoyaba a los reprimidos, nadie los abrazaba a los jubilados, nadie velaba por los trabajadores. Estamos acá para denunciar una... Bueno, ahí lo teníamos a Jorge Real denunciando la censura previa, que eso es inconstitucional. Uno no puede allanar la casa de una persona, de un periodista, por revelar audios que encima son de conocimiento público. O sea, esto después lo empezaron a difundir. Pública. Claro, esto después lo empezaron a difundir. Lo que no fue público quizás fue el momento en que la grabaron o el lugar donde la grabaron, pero una vez que eso ya pasó a otro poder, los periodistas tienen la posibilidad de difundirlos y nadie tiene por qué allanarles la casa o los lugares de trabajo por el hecho de ir en busca de la verdad. ¿Cuántas veces le han pinchado el teléfono a Cristina, no? Por ejemplo. Y sobre todo que es gente que trabaja en el Estado y nosotros tenemos la obligación de publicar porque hay gente que no puede, digamos, denunciarnos por publicar este tipo de información porque hay gente que trabaja en servicios públicos. Sí. Entonces, bueno, digamos, necesitamos que haya una garantía comunicacional de lo que están haciendo en su gestión. Sí, y aparte hay una cuestión ahí de denunciar ellos que los audios son falsos, pero si son falsos, ¿por qué no querés que se publiquen? Entonces hay como todo un entramado ahí que vos decís, si estás limpio, incluso esto es una frase que dijo el propio Milei, si vos estás limpio no tenés miedo a que te auditen. Entonces, cuando hablaba incluso de las universidades, de que había que auditar las universidades, le hicieron lo mismo a los discapacitados, mostrame que seguís siendo discapacitado, que estás en silla de ruedas, con pruebas humillantes, lo describieron los familiares. También para pensar ahí, Diego, no sé si lo voy a pronunciar bien, Spagnuolo, fue retirado de su cargo inmediatamente. Entonces hay algo ahí que ellos quieren esconder y que se nota claramente. Creo que tampoco lo quieren ocultar o se preocupan mucho en hacerlo. No, obviamente. Eso es una forma de advertir que es real lo que publicó. Bueno, si les parece, nos vamos a un pequeño corte que tenemos que venir con una entrevista y además con la columna de Neri sobre la rosca política que está previa a las elecciones, que quedan 3 días nomás. Ya volvemos. Spike with pain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Songbird sweet and sour Jane and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Flash of Spike with pain. That motherfucker's always spiked with pain. Slap me before I start to rust, before I start to decompose. Looking in my rearview mirror, looking in my rearview mirror, I can make it disappear. I can make it disappear. Have no fear. I like pleasure spiked with pain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Y contame un poco qué está pasando en la
elecciones legislativas acá en la provincia? Bueno, como más o menos ya saben, este domingo 7 de septiembre se va a votar en la provincia, en algunas provincias, lo que son diputados y senadores provinciales. En algunos distritos también se va a votar lo que son concejales y consejeros directivos, básicamente para la renovación de 46 diputados y 23 senadores. Les cuento un poquito cómo está conformada la lista acá en La Plata. La que encabeza es Ariel Alchanco, actualmente también diputado de la provincia por el Partido Unión por la Patria, y Lucía Láñez, también, la cual es diputada provincial e integra la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. Ambos candidatos van para el partido de Fuerza Patria. Y por otro lado, La Libertad Avanza cerró su lista con Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial. Él es el que encabeza la lista, cuando hasta el sábado, la verdad, antes de presentar la lista, él iba tercero. Después parece que hubo una charla también con Karina Milei y quedó él encabezando la lista. Se reacomodó. Y sí, y lo sigue Julieta Quintero Chasmán, también para diputado provincial. Ahí yo traje una encuesta acá en La Plata, que seguramente capaz ahí la estarán pasando. Ahí la pedimos a producción, ¿sí? la están pasando. Donde dice que los partidos que más apoyos tienen acá son, bueno, Fuerza Patria, un frente peronista y La Libertad Avanza, que se unió en estas elecciones con el PRO. Ahí creo que sí, lo están mostrando. Qué raro que se tiñeron de violeta. ¿Te lo esperabas? Sí. Ni el nombre pudieron poner, la verdad. Ahí muestra que Fuerza Patria está con el 34.2% para lo que es diputados provinciales y le sigue La Libertad Avanza con 29.7%. Y con respecto a los concejales, Fuerza Patria tiene 35.4% y La Libertad Avanza le sigue con el 32.6%. Ahí nomás, la verdad, pegaditos uno del otro, ¿no? Nada, me parece como que está ahí de todo bastante jugado, la verdad. Polarizado. Sí, yo creo que esta crisis que está también viviendo el gobierno va a mostrar un poco cómo se preparan después de esto también para las elecciones en octubre, ¿no? Creo que... Sí, que ahí tuvimos un debate el lunes con Sí. Franco, que también hace columna de La Rosca los lunes. ¿Qué opinas qué define esta elección, más bien? Mira, yo creo que el gobierno nacional está en una posición bastante complicada, en un momento de crisis, bueno, con todo esto un poco lo que venimos hablando con respecto a, lo que es el clima de campaña bastante tenso por el tema, bueno, imagínense, José Luis Esper encabeza la lista para las elecciones en octubre y después de lo ocurrido en Lomas de Zamora, la verdad que muestra, les vuelvo a decir, como un clima bastante tenso. Bueno, los audios de Diego Spagnuolo, que es como les comenté, después de lo que ocurrió y de que se difundieran, fue retirado completamente del cargo, cuando en 2021 también había formado parte de la boleta de La Libertad Avanza. Y muy amigo de Milei también. Muy amigo de Milei, sí. Iba a la ópera con él, viste que decían que iba a casa Bueno, Rosada muchas muy fotos seguido. también, sí, que salieron juntos. Bueno, también esto creo que se ve reflejado claramente en el paso por las distintas ciudades del gobierno nacional, ¿no? La caravana que hizo Milei el otro día con Karina Milei y la verdad que todo el pueblo argentino creo que está como muy decepcionado y muy enojado con el gobierno nacional y es como les digo, se ve la verdad reflejado. Y hoy van a Moreno, creo, ¿no? Sí. Vi un tuit de Kicillof diciendo que hacía responsable a Milei, digamos, de su seguridad, porque la última vez fueron, como decía Neri, fueron a provocar, fueron sin seguridad. Sí, y la policía de la provincia de Buenos Aires advirtió que era un lugar peligroso, sobre todo porque ellos querían ir en helicóptero, que Milei vaya en helicóptero, y como es una zona de precaria, digamos, es un lugar que las casas no están como en las mejores condiciones, es peligroso también mismo para la gente. Entonces no están las condiciones dadas, por eso ahí a raíz de eso sale el tuit de Kicillof. Pero bueno, veremos qué pasa también, porque ellos están en tentativa ahí todo el tiempo. Sí, también yo creo que no hay como propuestas nuevas en cuanto o en parte del gobierno hacia el pueblo, como que siguen, bueno, este eslogan que están usando de kirchnerismo nunca más, la verdad es que es muy fuerte, siempre viste como atentando hacia lo que fue el gobierno anterior, sin propuestas nuevas, bueno, lo que salió a hablar Patricia Bullrich con respecto a limpiar las calles, sacar a los manteros, yo creo que ellos piensan que pueden interpelar a alguien o al pueblo argentino de esta manera y yo creo que están muy equivocados, muy equivocados. Y más en este contexto, con los escándalos de corrupción, lo que menos está pensando la gente es eso, me parece que quedaron como muy al descubierto. Igual yo ahí
hago otro aporte, que es que ahora el eslogan es kirchnerismo nunca más, pero antes era vamos a sacar a todos porque todos son la casta. Todos los que presenten una... Sí, pero digo, ahora se puntualiza explícitamente con el kirchnerismo. Antes era como más homogéneo. Todo el que piense distinto está dentro de la casta y tiene que ser eliminado y bochado del gobierno por determinada ideología que va en contra de la nuestra. Ahora es puntualmente con el kirchnerismo, entonces se abre un poco más la grieta, esto que se viene hablando hace años, particularmente desde el 2015 con el macrismo, ¿no? Sí, yo creo que también sigue siendo un ataque a todo el campo nacional y popular y la verdad que deja en la esfera pública un debate muy grande y muy tenso porque es como, ¿cómo se preparan para estas elecciones? ¿Qué es lo que piensan hacer? Y yo creo que ahí Fuerza Patria tiene como el camino muy libre. Bueno, toda esta unión del movimiento peronista yo creo que va a hacer que represente mucho a todo el pueblo, más allá que hubo también como varios debates con respecto a cómo habían cerrado la lista, muchos debates en cuanto a que tenían que ir por separados, mucha gente que coincidía también con lo que había dicho Ofelia Fernández en Gelatina, que realmente el movimiento peronista necesitaba sentirse incómodo, salir de esa zona de confort, también para obligarse uno a otro los candidatos a ser mejores, ¿no? Sí, había como una sensación, y yo incluso la comparto parcialmente, que había más como pensar más en, bueno, cómo llegamos a esta instancia de elecciones y no tanto una profundización de qué modelo de país queremos, si nos dan el gobierno ahora, en este momento, ¿qué hacemos? No sabríamos qué hacer, no hay plan, no hay debate de ideas, es como, bueno, el debate surge en relación al otro, a las elecciones, y eso me parece que es algo que también tendría que pensar Fuerza Patria, porque evidentemente el peronismo es la fuerza más importante que tiene este país en términos políticos. Ahora está La Libertad Avanza, pero también hay una cuestión de decir, vas a pelear el gobierno por mucho tiempo. Hay que ver cuáles son las internas de poder adentro, porque si bien conseguimos que vayan en una lista homogénea, todos juntos, todos los distintos partidos, hay que ver cuáles son las disputas de poder adentro y qué está pasando por cuál va a ser el debate y la propuesta en concreto, como acá dice Chávez, que va a proponer el peronismo, ¿no? Porque si no va a pasar un poco, bueno, jugamos al títere, como pasó, como se decía que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Sí, está bien, vamos todos juntos, pero vamos a ver qué proponemos, porque la gente la está pasando mal realmente, entonces eso es un poco el debate. Sí, el famoso unidad, pero unidad para qué, digamos. Claro. El sumar fuerzas, como ellos dicen. Bueno, yo traje ahí un video también de las propuestas de La Libertad Avanza, para que yo la verdad es que vi el video y me quedé completamente helada, pero nada, para que también lo comparemos un poco con otro que traje de Fuerza Patria, no sé si ahí... Dale, lo pasamos. Me da un poco de miedo. No, la verdad es terrible. Los planeros van a ir a votar. El aparato clientelar del kirchnerismo va a ir a votar. Vos no podés faltar. Si no elegís vos, eligen ellos. Este 7 de septiembre, anda a votar para decir fuerte y claro, kirchnerismo nunca más. Son una vergüenza. Pero no hay ideas. O sea, no hay ideas. No, es como que solo se encierran en ese eslogan y en ese lema y nada más sale, la verdad es... Sí, es terrible. Tenemos el de Fuerza Patria para pasar. ¿Querés que lo pasemos ahora pasen. si comparamos? Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria.
Bueno, ahí hablaban de que no es una consigna vacía. Te quiero hacer una pregunta. Sí, se rumoraba hace unas semanas que desde Casa Rosada hablaban de que no importaba si la gente no iba a votar porque ese voto en blanco igualmente iba a ayudar al Partido Libertario. Ahora el eslogan, como vos bien traes, es anda a votar porque es importante tu voto. Entonces ahí hay un cambio de discurso, ¿no? Sí, yo creo que tiene que encabezarse muy bien la idea de que es importantísimo, yo creo que lo habían hablado un poco en el último programa, es importantísimo que hoy en día la gente se presente a votar, también porque es nuestro derecho, es básicamente la línea de la democracia y es lo que tenemos que hacer. Y nada, me parece que también el discurso de Fuerza Patria es esta idea de, bueno, todos juntos realmente podemos proponer un cambio y generar un cambio. Y bueno, esto de sumar fuerzas realmente para que a ver si el país puede mejorar un poco realmente y lo tenemos a los diputados ahí. Esperando. Sí. Y ya no se ven como los grandes series. Ahora voltearon los 6 decretos porque se decía que no estaban, no correspondían a las facultades delegadas del presidente Javier Milei. Entonces empezamos como un poco a romper esa figura ya del todopoderoso, ¿no? De que el presidente tiene toda la potestad absoluta sobre la política. Eso también es importante de ver, ¿no? De contemplar. Y algo muy llamativo también de las propagandas de campaña era que, por ejemplo, La Libertad Avanza pone recontra el foco en el kirchnerismo, incluso más que en sus propias propuestas o sus propias ideas. Se ve incluso súper chiquitito el logo de La Libertad Avanza y el de kirchnerismo nunca más gigante. Y después, por otro lado, también se ve el de Fuerza Patria, que hace foco en sí mismo, como en esa fuerza de quienes componen el partido o este frente de elecciones, digamos. Como me parece que hay como una diferencia ahí de cómo se cuentan, cómo se narran de cara a las elecciones. Sí, total. Yo creo que el peronismo pudo, por lo menos en sus estrategias de campaña, representar esto que te digo muy bien a todo el campo nacional y popular y a todo lo que todos como militantes queríamos, que es esta idea de, bueno, más representación, más propuestas, más acompañamiento de parte de los políticos hacia nosotros, ¿no? ¿Y qué opinión tenés sobre los Menem? Ya que te traemos a la mesa ahora, te vamos a preguntar de todo. Bueno, nada, o sea... La casta. Sí, ¿Pero literal, crees que ellos casta. son específicamente la casta o crees que en general se articulan por otras figuras? Yo creo también eso, que ellos siempre fueron como por atrás de los distintos gobiernos y que igualmente desde sus espaldas como que trataron de básicamente hacer corrupción en base a los diferentes gobiernos, ¿no? No, un Menem corrupto. No, total. La otra vuelta había escuchado, si querés robar en un gobierno, tráete un Menem. Y es tipo literal. Y no me parece raro que te vuelvo a decir hoy en día, bueno, la campaña de Karina Milei con el gobernador de Corrientes, que también fue con Martín Menem, entonces como que están ahí tipo como si fueran pareja básicamente, que no se separan. Lule Menem también, que es muy cercano a Karina y que también, me olvidé de mencionarlo hace un ratito, pero que también está relacionado a la intervención de Osprera, que es el sindicato de los peones rurales, de los trabajadores rurales, donde se menciona que el interventor de Osprera los mencionó a Karina y a Lule Menem a partir de esa intervención también como, bueno, algo bastante... Sí, están turbio. tapados de barro, para no decir de otra cosa, hasta la cabeza. Sí. Pero a mí me llama la atención que no haya trolls defendiendo nada, y eso va de la mano a que Santi Caputo está bastante callado. Y el gordo Dan, el gordo Dan, claro, pero el gordo Dan es liderado un poco por la palabra de Santi Caputo. Digo, él es quien aprieta el botón de la orden. Entonces ahí en ese triángulo que estábamos viendo, el triángulo de hierro, que antes era inquebrantable, bueno, ahora también hay una respuesta a la interna entre Caputo y Karina. Es que yo creo que también esta crisis del gobierno, al ser tan grande y bueno, obviamente en este momento de elecciones que todo se grande y se dificulta cada vez más, muestra para mí al gobierno así muy desesperado en cuanto a lo que está pasando, ¿no? Sí, ya estamos a fin del programa, estamos en una facultad pública, en esta casa de estudios, podemos reflexionar un poquito de qué está pasando, pues sobre todo en una universidad pública, muchos de los estudiantes somos del interior.
Yo no sé qué va a pasar, ¿qué expectativas tienen? Bueno, vos sos costera como yo. Sí, estamos ahí cerquita, de Mar del Plata, sí, Pinamar. Mar del Plata, Pinamar. Bueno, el lunes hablábamos un poco con candidatos de Pinamar. Sí. Y nada, era esto, hablar con el vecino y pedirle que vaya a votar. Pero yo no sé qué va a pasar realmente. Sí, hay como un desencanto que incluso se empezó a ver a partir de la elección que hubo en Capital, más a principio de año, que no tuvo... El 50 de Padrón lo fue a votar. Claro, que hubo muy poca participación, un piso muy bajo hace muchos años, que incluso no había un piso tan bajo. Y creo que más allá de cómo salgan las elecciones, creo que eso es un poco lo que preocupa como ciudadano, ¿no? Como el ejercicio de decir... la vía de la votación para la gente ya no es importante porque no hay como una esperanza de bueno, la política me va a resolver algo, la política es un lugar en donde yo puedo resolver mis problemas y las cosas que me aquejan. Y eso también tenemos que poner el acento, me parece. Sí, yo creo que parte de la sociedad está como esto que decís vos, como muy cansada de este tipo de política que no los representa, que no se sienten interpelados y que sienten que no gobiernan para ellos. Y nada, creo que para mí eso es la importancia de hablar con nuestras familias, con nuestros amigos y remarcar la importancia de ir a votar este domingo y bueno, el 26 de octubre también porque realmente somos partícipes del momento que se está viviendo y de realmente el tipo de democracia que queremos tener, ¿no? Yo creo que vamos a ver otro debate y con otros ojos las elecciones de octubre después de lo que pase este domingo. En ese sentido, si les parece, cerramos acá el programa y bueno, nos quedamos con las expectativas. Ahí veremos qué columna arma Franco Dinardo para el lunes, que ya la debe estar preparando. Ay, Dios mío, ese chico. Siempre al tanto de todo. Gracias por venir. No, Melina gracias a Doncelar, ustedes. Chabela Dona. Dona. Yo no te quería corregir, pero te voy a corregir. Vos sabés que es con tilde en la A. Está el bien. mío no voy a decir que me lo preguntaste antes. Claro, sí, yo se lo pregunté. Obviamente, chicos, hay que ser respetuosa. Esmeralda Milorini en producción, Martín Fernández en operación. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas al equipo de los miércoles acá en Señora Patotera. Jano Cerrudo y Juliana Rodríguez en redes sociales. Síganos en nuestras redes, den like. Ahora nos pasamos a YouTube también. Demos like, comentamos, empezamos a seguir en las redes sociales que nos ayudan y nos motorizan para seguir en este largo cuatrimestre. Y bueno, yo soy Manuela Cardella, así que nada, les mandamos un saludo, que termine lindo el miércoles, que volvió a salir el sol acá en la ciudad de La Plata. Al fin, por favor vayamos a lavar la ropa, que hace tanto tenemos la ropa ahí por llena. favor. Por favor. Bueno, les mandamos un saludo muy grande, nos vemos.